quiero verte, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma y los de mi corazón. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Limpia mi corazón, oh Dios, purifica mi alma ante ti. Limpia mi corazón, oh Dios, purifica mi alma ante ti. Nunca me alejes de tu presencia. Derrama tu Santo Espíritu en mí. Renueva el gozo de mi salvación. Purifica mi alma ante ti. Limpia mi corazón, oh Dios, purifica mi alma ante ti. Limpia mi corazón, oh Dios, purifica mi alma ante ti. Nunca me alejes de tu presencia. Derrama tu Santo Espíritu en mí. Renueva el gozo de mi salvación. Purifica mi alma ante
en mí. Renueva el gozo de mi salvación. Purifica mi alma ante ti. Purifica mi alma ante ti. Purifica mi alma ante ti. Gracias por tu inmenso amor. No puedo comprender de esa manera amor, su amor me cautivó. Por tu inmenso amor, no puedo comprender que de esa manera amor, su amor me cautivó. Me llenas de alegrías las mañanas. Tengo día a día tu bondad, tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la eternidad. Por tu inmenso amor, no puedo comprender por qué de esa manera amor, su amor me cautivó. Me llenas de alegrías las mañanas. Día a día tu bondad, tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la eternidad. Me llenas de alegrías las mañanas. Tengo día a día tu bondad, tu gracia necesito solo para vivir y servirte quiero por la eternidad. Por tu inmenso amor, no puedo comprender por qué de esa manera amor, su amor me cautivó.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi sed dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, oh, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, te damos gracias por este momento de poder adorar, Señor, y te pedimos que tú seas usando jóvenes. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente verlos acá. Hoy día estamos en un modo
¿cómo podríamos decir el modo que estamos? Estamos como en un modo Omicron, así que estamos sin alabanza, pero estamos. Estamos y queremos estar hasta que el Señor venga con nosotros. Vamos a orar y hoy día vamos a ver el capítulo 4 de Efesios. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La semana que viene vamos a terminar con 1 de Tesalonicense, pero quiero que hoy día veamos el capítulo 4 de Efesios y el título es La Iglesia. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias, Señor, porque podemos juntarnos, Señor, en este tiempo, Señor, en este tiempo peligroso, Señor, en el fin de los tiempos, Señor, en que la batalla arrecia y claramente vemos, Señor, que tenemos que aferrarnos a ti, Señor. Rogamos por aquellos que se han enfriado, rogamos por los que tienen miedo, rogamos, Señor, por aquellos que se están atemorizando por las cosas que están pasando, para que no les falte la fe, Señor, para que vuelvan a Cristo, Señor, para que se afirmen, Señor, porque tú vienes y tu palabra lo enseña. En el nombre de Jesús, amén. Quiero leer un versículo de Primera de Pedro antes, que creo que es una cosa que nos como que nos deja muy bien, como nos da una mirada muy clara del tiempo que estamos viviendo. Dice, amados, esto está en Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Acá Pedro exhorta a los hermanos que están pasando un tiempo muy difícil a que no se sorprendan. Yo sé que hay mucha gente del mundo del cristianismo, digo del mundo del cristianismo y digo mucha gente porque si nos vamos 4 años atrás, el mundo del cristianismo era un mundo donde habían personas que eran cristianas, habían personas que eran simpatizantes y habían personas que no eran ni cristianas ni simpatizantes, pero estaban ahí en medio de la iglesia. Cuando nosotros vemos el mundo del cristianismo, nosotros vemos que dentro del mundo del cristianismo están los cristianos que creemos en Jesucristo y que le estamos pidiendo a Dios ayuda para ser fuerte en los momentos difíciles y en los momentos en que nos tocó vivir. Mucha gente, cuando comenzó la primera situación que ya marcó una diferencia fue acá en Chile, y que fue una cosa muy loca porque parece que en algunas cosas la llevamos, fue esta cosa de esta cosa social, la revuelta social. Fíjate que después vino la revuelta social en varios lugares y después vino en Estados Unidos. Una cosa muy loca, muy extraña. Ahí fue como algo como un remesón dentro de la iglesia. Después vino la pandemia, estamos todavía en esta cosa de la pandemia y claramente, pero claramente podemos ver que el enemigo quiere destruir a los cristianos. El enemigo quiere destruir a los verdaderos pastores y quiere destruir toda obra de Dios en nosotros. Por eso que hay tanta oposición, tanta lucha mental, estamos durmiendo poco, nos estamos enfermando de algunas cosas, estamos teniendo a veces miedos, es una cosa espiritual. Pero el perfecto amor siempre vence el temor y el gozo, como dice ahí, cuando dice que os gocéis con alegría, el gozo es parte del cristiano y nosotros vemos la vida de una forma diferente. Es imposible no ver la realidad. Porque la realidad que estamos viendo, y no estoy hablando de la realidad de la que dice la televisión cuando hacen sus noticias, porque son todas noticias manipuladas, sino que la realidad que vemos como cristianos es una realidad en la cual nosotros sabemos que estamos en los días finales, que la lucha va a ser fuerte, terrible, porque dice la Escritura que va a ser fuerte, pero que somos más que victoriosos. Así que ahora vamos a Efesios capítulo 4, que quiero hablar un poco acerca de la iglesia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante hablar de la iglesia? Porque desde que Jesús fundó su iglesia, nosotros hemos visto que en un comienzo el Espíritu Santo hizo una obra tremenda
en medio de personas que estaban muy alejadas del Dios de Israel y que la iglesia tuvo un crecimiento exponencial y mucha gente se convirtieron, hubo una persecución terrible de siglos. Piensen esto, persecución de siglos, o sea, un siglo son 100 años. 100 años de persecución, o sea, nacer, vivir y morir en persecución. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo lo hicieron nuestros hermanos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Eran muy valientes? ¿Eran diferentes a nosotros? No, eran iguales que nosotros, pero creyeron y se afirmaron en la fe. Por eso que es tan importante entender que la iglesia no es una estructura, una organización humana. Tampoco tiene que ver con un liderazgo humano necesariamente en el sentido de que el líder es quien sostiene la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, aquellos que hemos creído en Jesucristo. La iglesia es diversa, pero unida. O sea, estamos unidos porque tenemos una misma fe, un mismo bautismo, una misma creencia en la forma de ser salvo, pero también es diversa en el sentido de que Dios quiere llegar a todo tipo de personas y que el gran error del mundo eclesiástico en el tiempo antiguo fue hacer pensar que la iglesia tenía que estar en manos de una organización. Y que esta organización tenía que incluso tener el control de las personas que iban a ser parte de su iglesia, y nosotros sabemos cómo empezó esto. Con Constantino, este emperador, que cuando vio que cada vez había más cristianos, dijo: no voy a luchar más contra los cristianos, sino que voy a tomar yo esta religión para que mi reino pueda ser más grande, y en vez de estar peleando con ellos, entonces me hago amigo de ellos. Y él supuestamente vio una visión en el cielo y se hizo cristiano, pero nosotros sabemos que eso solamente lo sabe Dios. Yo en forma personal no creo que Constantino se hizo cristiano, porque Constantino pasó todos los edificios que tenían de sus dioses paganos y los convirtió en iglesias. Y ahí nació también el concepto de iglesia como el edificio, el concepto templo de adoración, porque el concepto templo de adoración nosotros los encontramos en el Antiguo Testamento con Israel, lo vamos a encontrar que vuelve en el tiempo de la tribulación nuevamente con Israel, pero no lo encontramos en la iglesia cristiana. Jesús dijo que nosotros éramos el templo del Espíritu Santo. La iglesia cristiana, ¿dónde se juntaba? Se juntaba al lado de los ríos, afuera de las ciudades, en casas, en lugares abiertos, pero la estructura de iglesia, e incluso en las sinagogas, cuando Pablo iba a la sinagoga, eso no está avalado por esto. Ahora, ¿es malo tener una estructura, un edificio? No es malo, porque sirve para muchas cosas, pero hay que tener cuidado de pensar que la iglesia es la estructura. Ahora, Pablo, cuando escribe todas sus cartas, hay cartas que tocan diferentes temas. Muchas veces está exhortando, otras veces está corrigiendo, siempre con amor y misericordia, pero también está enseñando para que nosotros tengamos una claridad de lo que es la iglesia y no nos confundamos con conceptos que muchas veces han sido añadidos por el hombre e influenciados por filosofías y conceptos humanos. Nosotros claramente, si estudiamos algunas cosas que hay en teología cristiana, podemos ver la influencia, por ejemplo, de los griegos. Yo he leído libros de historia donde dicen, por ejemplo, que Agustín fue un gran aporte a la iglesia por todo lo que aportó del mundo griego. Pero ese concepto está escrito por personas que hacen historia y que no son cristianos. Entonces ellos dicen, el aporte de la filosofía griega al cristianismo fue un muy buen aporte, pero nosotros decimos, no fue un aporte, fue una contaminación. Porque nosotros creemos que la escritura es de donde nosotros podemos tomar toda la verdad de Dios. Y siempre hay que tener cuidado de que el concepto que está, por la cual está viviendo la sociedad, no sea, fíjate qué interesante, no sea un concepto que contamine supuestamente como un aporte a la verdad del cristianismo. Ejemplo, todo este discurso de la justicia social y este tipo de cosas, si nosotros vemos las personas que dicen ser cristianas y que defienden esos conceptos, si nosotros vamos más atrás, nos podemos claramente entender que quienes los han levantado fueron personas ateas o
enemigas directas del cristianismo. Se dan cuenta que si una filosofía empieza a permear el concepto de lo que enseña la Biblia, porque esa filosofía está de moda, porque esa filosofía es lo que los jóvenes quieren, porque es la filosofía en la cual se está desarrollando en forma actual la forma de pensar, de ver el mundo y de analizar, y pensamos que eso va a ser un aporte a la verdad de Dios, va a ser una contaminación. Por eso que nosotros tenemos tantos textos, fíjense qué interesante, del Nuevo Testamento que dice que el tiempo que estamos viviendo va a ser un tiempo de gran engaño, de gran mentira, que van a haber incluso doctrinas de demonios. Y uno dice, pero es que uno va a saber cuando una doctrina sea del demonio, pero es que no es que el demonio, no es una doctrina que va a decir hay que adorar al diablo, sino que es sutil en su engaño, de tal manera que parece, pero no es. Tremendo, ¿te das cuenta por qué es tan importante tener la claridad del Espíritu Santo? Vamos entonces, capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo, cuando habla de la unidad del Espíritu de la iglesia, lo primero es que él está preso en Roma. Y él usa una palabra bastante interesante, él dice, os ruego. Es una actitud de amor y es una actitud en la cual él está diciendo, amigos, amigas, hermanos, mira, entiendan lo que les quiero decir. Pablo no impone. Una de las cosas fundamentales en el cristianismo es que no es imposición. Cuando en la historia del cristianismo nosotros vemos grupos que trataron de imponer el cristianismo incluso a sangre y muerte, como fue Calvino en el experimento de Ginebra, nosotros vamos a ver que eso no funciona y produce un rechazo porque nunca se trató de fuerza, nunca se trata de imposición. Si el corazón no cambia, ¿cuál es la idea con imponer? Se puede obedecer externamente, pero internamente no obedecer. Entonces dice, yo pues preso en el Señor. Mira, él está en una cárcel, pero él se identifica como preso en el Señor, no en la cárcel. Por eso que nosotros siempre tenemos que tener esa mirada del cielo. Tenemos que tener esa mirada del cielo y no la mirada en la cual estamos nosotros inmersos ahora en este mundo de locura. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Pablo hace este ruego de que nosotros caminemos de acuerdo a lo que decimos ser cristianos. Mira, versículos 2 y 3 dice, ¿cómo debe ser esto? Esta es la forma. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar digno se relaciona con humildad y mansedumbre. Cuando nosotros entendemos el concepto de humildad y mansedumbre, nosotros podemos entender que es un concepto que nosotros estamos tranquilos con la forma en que Dios nos hizo. ¿De dónde nace la envidia, el orgullo, el anhelar lo que tiene el otro, el sentirse inferior? Nace de que interiormente no sentimos que se nos reconoce o sentimos que algo nos falta. Pero cuando uno está caminando en Cristo, uno puede tener y entender que nosotros caminamos con humildad y mansedumbre porque sabemos que Dios nos da y nos hace vivir lo que Él quiere y lo que Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Dios da a algunos dinero, a otros no les da dinero. Estaba escuchando algo muy interesante acerca de los dones y decía un hombre, J. Vernon McGee creo que era, él decía algo que me gustó mucho, nunca lo había escuchado, dijo que él, de todas las personas que ha conocido, evangelistas, pastores, teólogos, dijo, nunca he visto. A él se lo dijo un profesor también con mucho testimonio, le dijo, nunca he visto que un hombre tenga todos los dones. ¡Wow! Lo encontré genial. Nunca he visto que un hombre tiene todos los dones. Cuando tú entiendes que Dios te da ciertos dones, tú estás contento con eso y tú no envidias ni anhelas lo que tiene otro. Y tú puedes trabajar tranquilamente con lo que Dios te dio y no quieres imponerle al otro lo que tú piensas que debe ser porque Dios te dio ciertos dones y otros no te los dio. Yo sé bien todos los dones que Dios no me dio, que son muchos, y sé bien los poquísimos dones que Dios me dio.
Por eso siempre me gusta delegar y delegar y delegar. Y la mejor forma de delegar es dejar que Dios trate con los dones que da a cada persona. Mira, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice soportándoos? Porque somos diferentes. Los seres humanos somos diferentes. Esta es nuestra característica espectacular. ¿Saben ustedes que Dios nos hizo únicos? Nos hizo individuales. Las sectas siempre quieren borrar la individualidad. Las sectas siempre quieren controlar. Y lamentablemente muchas veces el cristianismo ha caído en ese error de hacer pensar que la forma en que la iglesia mira como deben ser las personas debe ser totalmente uniforme y que todos debemos ser como un dado. Y significa que si una persona está completamente encuadrada en el sistema, entonces es parte de la unidad. Eso es un error. La unidad tiene que ver con la diversidad porque tiene que ver con que nosotros en nuestro corazón queremos ser parte de la unidad. Nosotros no queremos ser parte de la división. Cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay acusaciones y críticas, y que muchas veces enarbolando la bandera de la santidad o del celo de Dios, ¿eso qué va a provocar? Unidad. ¿Realmente provoca eso unidad? ¿O provoca división y odiosidades? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. En el fondo está diciendo, sopórtense con sus diferencias. Quiéranse con sus diferencias. Acéptense con sus diferencias. Y las diferencias son geniales. Porque así es como Dios nos creó. O sea, Dios nos creó, no creó una mente colectiva. Estaba viendo una película de Star Trek y había un planeta donde había una mente colectiva. Eran muchas personas, pero una sola mente. Dios no nos creó así. Cuando dice que seamos de una mente en el sentido de en Cristo, pero no en el sentido, nosotros no vamos a encontrar nunca en la Escritura que Dios quiera borrar la individualidad y la forma en que Dios nos hizo, porque Dios nos hizo de una manera genial. Y es bienvenido que todos seamos diferentes y respetemos eso. Respetemos eso. Por eso Pablo dice, soportando con paciencia los unos, soportémonos y mejor disfrutar de la diferencia de otros. Es genial eso, ¿cierto? Solícitos en guardar la unidad. Si estamos criticándonos, si estamos siempre viendo la paja en el ojo ajeno, si alguien es tan diferente a mí en su estilo de música que escucha, bueno, está bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Mira, y Pablo acá lo deja muy claro, dice, un cuerpo y un espíritu como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. El cuerpo es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, y un espíritu es el Espíritu Santo, que en la misma carta de Efesios dice que tenemos y que es una cosa que viene a nosotros cuando recién nos arrepentimos de corazón, el Espíritu Santo nos sella. Mira lo que dice Efesios 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow, ¿se dan cuenta? Toda persona que se arrepiente de corazón inmediatamente es sellado con el Espíritu Santo. Y eso hace que tú quieras leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios. Y eso da libertad también. Mira lo que dice después. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestra vocación, fuimos llamados a ser cristianos. Nosotros siempre se habla de la vocación de la gente que quiere estudiar alguna carrera o una vocación deportiva o artística. Bueno, hay diferentes vocaciones, pero el cristiano tiene una vocación primera, que es caminar en Cristo. Y no está malo tener otras vocaciones y hacer lo mejor posible, pero fuimos llamados a ser cristianos. A eso fuimos llamados, si es que realmente somos cristianos. Por eso dice ahí, una misma esperanza de vuestra vocación, porque nosotros tenemos esta esperanza al ser cristianos, de que el Señor cuida nuestras vidas, de que nos ama, nos acepta, nos perdona, porque sabemos que muchas veces tenemos que volver a pedir perdón, lamentablemente, pero también nos dice que nos va a cuidar si caminamos en su voluntad y que Él va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar. Incluso cuando las circunstancias sean tan terribles como fueron algunas circunstancias de los primeros cristianos que fueron perseguidos por siglos.
por los romanos, ¿cierto? ¿Qué dice después? Dice un Señor, Jesucristo, una fe, la fe en Jesucristo y un bautismo. Este bautismo es el bautismo en agua, que no, es un testimonio público. Es un testimonio público de nuestra fe, pero también podemos decir que es el bautismo del Espíritu Santo, nos hace ser parte de la iglesia. Un Dios y Padre, hablando como Dios Padre, porque en este misterio de la Trinidad y de la Encarnación, nosotros sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Y no podemos entender completamente en nuestra mente finita cómo fue la encarnación de que Jesucristo se encarnó como un hombre, pero sabemos que lo hizo. Nació de una virgen, vivió como un hombre como nosotros, conoció la realidad humana. Mira, hay una cosa que uno de repente, cuando si uno idealiza ciertas cosas, por ejemplo, acerca de Jesucristo, Jesucristo conoció la realidad humana, la enfermedad, ir al baño. O sea, si se dan cuenta, Jesucristo conoció nuestra realidad, la tentación. Jesucristo fue tentado en todo, dice. Él conoce nuestra realidad. Por eso que Él tiene un amor por nosotros, un amor sublime, un amor ágape, tremendo. El mayor amor que la persona que más nos ama a nosotros, te lo digo al tiro, es Jesucristo. Jesucristo te ama de una manera tan increíble porque Él conoce nuestra realidad. Jesucristo conoce nuestra realidad. No es que Jesucristo no la conozca, Él conoce nuestra realidad y sabe cómo somos. Y Él nos ama. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hablando de este oficio del Padre que está sobre todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira, lo que dice acá también es bien genial. Dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Significa que todos tenemos dones. Hay dones visibles y hay dones que no son visibles. Es bien interesante esto, porque muchas personas piensan que dentro del cuerpo de Cristo local, de la iglesia local, aunque algunos también dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo como iglesia mundial, por así decirlo, porque nosotros sabemos que nosotros somos parte de una iglesia que está en el mundo entero, pero también está la congregación local. Muchas personas, yo he conversado con algunas personas que se sentían así como diciendo, pero que Jorge, ¿sabes qué? Yo me siento cuando ustedes hacen evangelismo o cuando ustedes hacen cosas, yo estoy por mi edad, estoy enferma o estoy enfermo y me siento, me recuerdo que una vez alguien me decía, decía un joven hace años, porque alguien dijo que había que predicarle a todo el mundo, entonces se me acercó alguien y me dijo, la verdad me dijo, a mí me gustaría predicar, pero soy tímido. Y no puedo predicarme y me siento tan mal cuando dicen que hay que predicarle. Yo le dije, mira, entonces no lo hagas tranquilo. Tranquilo, ¿tú oras? Sí, ese es tu lugar. Ora. También recuerdo un hombre que llegó a la iglesia y me contó que que en la iglesia tenían visitaciones. Entonces llegaban y a ellos los mandaban a visitar personas. Y él tenía que visitar matrimonios y su matrimonio era un desastre, su propio matrimonio. Tengo tremendos problemas en mi matrimonio y más encima me mandan a visitar matrimonio y dice que alguna vez llegaba y cuando golpeaba o tocaba el timbre por dentro estaba pensando, ojalá que no esté, ojalá que... Pero decía, me decía, así funcionaba la iglesia. Y que tranquilo, mira, hay gente que sin que se le diga, sin que nadie lo presione, solo va a ir y visitar a una persona. Hay gente que sin que se le presione, sin que nadie se lo diga, va a orar porque Dios le puso en el corazón, ora por tal hermano, ora por tal matrimonio. Hay matrimonios que sin que nadie le diga, sin que nadie lo presione, va a sentir compasión por otros matrimonios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros confundimos esto con una cosa de empujar. Hay que empujar a la gente, no hay que empujar a nadie. Si Dios no hace la obra que dice la Escritura, en vano trabajan. No hay que empujar a nadie. Si cuando estamos teniendo una relación personal con Cristo, las cosas van a salir en forma natural y no todos estamos llamados a hacer lo mismo.
Yo me acuerdo de una señora súper fiel. Me decía, Jorgito, que me siento tan mal. ¿Por qué? Porque yo no... Pero siempre estoy orando por todo lo que... Eso es por todo lo que hacen. Ese es tu lugar, pues amiga, ese es tu lugar. Ora, eso. ¿Sabes qué? Te digo algo, algunas personas hacen cosas, y te voy a decir algo, simplemente para ocultar que no tienen una relación personal con Jesucristo. El activismo puede ser realmente una cosa errónea. Cuando hay activismo y activismo, algunas veces oculta una falta realmente de una relación personal. Hay personas que les encanta hacer actividades, pero nunca leen su Biblia, no oran, pero están siempre haciendo actividades. También recuerdo una señora de edad también, parece que siempre bueno, ¿con quién más van a hablar conmigo las personas de edad? Con el que es más cercano, ¿cierto? Entonces, recuerdo una señora me dijo que hacían en un lugar plato único. Entonces me decían, y era una señora humilde, no era de la capilla, bien sencilla. Me dijo, pero pastor, porque me decía pastor, pero pastor, ¿sabe lo que pasa? Yo los primeros los vendí, los compré todos pero ahora todos los fines de semana es lo mismo. Y hay algunos que venden harto y se jactan de eso. Yo vendí 40, no, yo 30, yo vendí 50 platos únicos, pero yo no sé a dónde ir a vender, entonces yo le dije, ¿sabe qué? Le digo una cosa, el que venda más platos únicos no hace a nadie más espiritual. Usted dígale que no tiene dinero y que los vecinos no le van a comprar platos únicos, pero estése tranquila con el Señor, o sea, Dios no está en el cielo esperando, a ver, ¿cuántos platos únicos vendiste? No está diciendo eso. ¿Qué te quiero decir? Que cuando la obra del Espíritu Santo fluye y nace en forma natural, cuando es empujada, manipulada, entonces es obra humana. Entonces por eso dice ahí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a todos. Por lo cual, y acá hay una cosa que es interesante, que Jesucristo habla un poco cuando que está en el credo también de los apóstoles, dice... Y también está en el credo católico, que el credo católico es cristiano, pero le agregaron cosas, pero básicamente creen lo mismo que nosotros. Ahora, ¿cómo llegaron a tener un purgatorio y todo eso? Bueno, la influencia de la filosofía y de todas las cosas que le estaba hablando en un principio. Mira, dice, por lo cual, versículo 8, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue este? Jesucristo. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y mira, acá Pablo hace esta mención de que cuando Jesucristo murió, bajó a los infiernos, al lugar de los muertos, dio dones y después subió al cielo y se llevó cautiva la cautividad. Cuando Jesús murió, bajó al lugar de los muertos, que en griego es Hades y en hebreo Seol. Predicó a los que estaban en el seno de Abraham, aquellos que habían muerto en fe en el Antiguo Testamento, y también les predicó a los que estaban en tormento, o sea, en el infierno, en el lugar de tormento. Como el hombre rico de la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia? Miren, veamos, esto es bien interesante porque ¿dónde iban los muertos? ¿Dónde iban los muertos desde antes de Jesucristo? Los muertos van al lugar al Seol o al Hades, que es el lugar de los muertos, y este lugar estaba dividido en el seno de Abraham, que era aquellos que morían en fe, y el infierno de aquellos que morían en rebelión a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Él cuando murió, bajó, dice la Escritura, tomó cautiva la cautividad, tomó a los que habían muerto en fe, se los llevó al cielo en espíritu, y a los que habían muerto en desobediencia les dijo, se cumplió la palabra que ustedes nunca creyeron. Recuerden que hay un juicio final también donde todos los pecadores que nunca quisieron arrepentirse van a ir ante Dios. Mira, en Lucas 16, veamos. Lucas 16... versículos 22 y 23. No vamos a leer todo, pero si ustedes después quieren leerlo, háganlo. Esto está en el capítulo 16, entre los versículos 19 al 31. Léanlo después, es bien interesante. Porque no es una parábola,
está hablando de un hombre como Lázaro que existió. Mira, veamos los versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, a los que morían en fe. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí que está diciendo, este hombre mendigo murió en fe, la pasó mal en esta vida, pero fue al seno de Abraham. El hombre rico siempre confió en sus riquezas, murió apartado de Dios y está en el lugar de tormento. Ahora ahí si ustedes leen entero hay como unas cimas, ellos se veían, pero ninguno podía pasar de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que hizo cuando acá dice que Jesucristo dice en el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, tomó a todos los que habían muerto en el seno de Abraham y se lo llevó al cielo? Y ahora están en el cielo, esto es bien importante, en espíritu, en alma y espíritu. No están durmiendo, porque hay una teología que dice que estamos durmiendo. Bueno, otra vez lo enseñamos. No, están en espíritu. ¿Se acuerdan? El rico, perdón, los dos delincuentes que estaban al lado de Jesús, o ladrones eran, no me acuerdo, pero eran ladrones, los dos ladrones. Uno se arrepintió, ¿se acuerda? Y le dijo que pidió perdón. Y el Señor le dijo: hoy día estarás conmigo en el paraíso. Iba a estar en espíritu inmediatamente en el paraíso. Los muertos no duermen. O van al lugar de tormento, que es donde estaba el rico, y sigue ahí. El rico sigue ahí en ese lugar de tormento, pero el seno de Abraham ya no está en el centro de la tierra, porque son llevados en espíritu delante del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en el momento del rapto sufran una transformación y tengan cuerpos glorificados como el nuestro. Mira lo que dice Primera de Pedro también, que es bien interesante. Ellos conocían bien esta doctrina. Fíjate que esto es bien interesante porque acá vemos, acá vemos a Jesús hablando de esto, vemos a Pablo en Efesios hablando de esto y ahora vemos a Pedro hablando de esto. Entonces significaba que ellos conocían bien esta doctrina. 3, 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Se dan cuenta? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mira, esto es increíble, ¿eh? Cuando uno analiza ciertas cosas, esto es increíble. Piensa cómo es Dios. Las personas que estaban en el seno de Abraham, esperando al Mesías, ahí en ese lugar, en fe, en un lugar bien. Y estaban al otro lado los que habían muerto en rebelión, en sus pecados, en sus delitos y pecados. Y fíjate que el Señor se toma el tiempo de bajar y decirle: acá estoy. ¡Wow! Imagínate Job, David. Job escribió: yo sé que mi Redentor vive. David también escribió algo así. Y dice: mira, y ahí viene, acá estoy, vamos. ¡Wow! Genial. Y a los que nunca creyeron, se cumplió. ¿Saben qué? Les digo una cosa. Nosotros estamos en un mundo de hombres. Ustedes vean lo que dice 1 Timoteo, el carácter de los hombres de los últimos días. Estamos en un mundo de gente soberbia, llena de orgullo, personas que no tienen absolutamente ningún respeto por nada ni de Jesucristo ni de Dios. Personas que creen que el mundo está bajo sus pies y que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana y que nadie les va a decir nada. Y lo más probable es que lo hagan en este mundo. Pero te digo una cosa, esa soberbia y ese orgullo va a ser doblado completamente cuando se presenten en el juicio final ante Dios. Dice que van a tener que doblar sus rodillas antes de ir al lago de fuego. Por eso que nosotros no perdamos nuestra fe. No tenemos que luchar por nuestra fe pensando que si hacemos cosas somos más cristianos o menos cristianos, porque no está relacionado con eso. Pero sí mantengamos una relación personal con Cristo, porque hemos creído en el único en el cual podemos creer completamente, que es Jesucristo. Los hombres fallamos. Jesucristo nunca falló, nunca mintió.
Volvamos de nuevo entonces a Efesios. Vamos a llegar hasta el hasta el versículo 16. Dice el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, Jesucristo. Él fue quien hizo eso. Y él mismo, y esto es interesante, mira, es Jesús, por eso que es su iglesia. Es Jesús quien da dones a hombres comunes y corrientes para que sean estos dones, para que sean la forma en que la iglesia se desarrolle. Da a estas personas para que puedan ministrar en la iglesia buscando la gloria de Dios. Entonces dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Nosotros sabemos que solamente hay 12 apóstoles, porque actualmente hay algunos que se dicen apóstoles. Y sabemos que uno perdió su lugar, que es Judas. Pablo se identifica como un apóstol. Algunos dicen que el 12º apóstol es el que eligieron eligieron los apóstoles, ¿se acuerdan? En Hechos. Otros piensan que fue simplemente una decisión humana porque no hay ninguna información más acerca de él. Yo en forma personal creo que es Judas, creo que es Pablo. ¿Por qué se identifica? Yo apóstol, y dice, no por voluntad de hombre. O sea, él se identifica que no lo llamó ningún hombre, ninguna organización. Hay que tener cuidado con que muchas veces nuestras credenciales, porque nos llamó una organización o un grupo, son las que valen. Las únicas credenciales que valen son las que Dios te ha dado. Las organizaciones y todo lo han hecho las personas, los seres humanos, y pueden funcionar bien, algún tiempo han funcionado bien, pero hoy en día hay organizaciones en Europa que lo único que tienen de iglesia es el nombre. Iglesias protestantes y reformadas que no creen en nada, no creen absolutamente en nada de la Biblia, no creen que Jesús nació de una virgen, no creen que el matrimonio es solamente para un hombre y una mujer, no creen en el infierno, en el fondo no creen en nada. Pero tienen nombre y institución, ¿cierto? Y tienen créditos y teólogos y todo eso. Me gusta mucho que Jesús no haya llamado a ninguno de los maestros de la ley, ni los escribas, sino que llamó a gente común. Es bien increíble eso, una cosa para pensarlo, porque no llamó a ninguno. Después sabemos que Nicodemo, ¿cierto? Y quien compró su sepultura fueron fariseos y el mismo Pablo, pero para su ministerio no llamó a ninguno de esos. Los patrones de Dios no son los del hombre. Entonces, a unos apóstoles, 12, a otros profetas. El ministerio profético siempre, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un ministerio en el cual se expone la palabra de Dios como fundamental. Y también es profético en el sentido de que ellos van a decir profecías que van a pasar en el futuro. Nosotros estamos estudiando el profeta Ezequiel los días miércoles y vemos profecías que se cumplieron en esa época, otras que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Pregunta, ¿el ministerio profético actualmente existe? Sí, pero todo lo que es relacionado con profecía tiene que estar relacionado con la Biblia. ¿Entiendes? O sea, el profeta puede profetizar, por ejemplo, acerca de un hermano. Dios te va a usar, Dios te va a llamar para esto. Pueden haber para la vida de la congregación o de la iglesia, pero un profeta que te hable de algo, de una profecía que está fuera del contexto de la Escritura, entonces es para dudar. También es para dudar de estos profetas que supuestamente dicen que están escuchando voces del infierno, que Dios les reveló que quién iba a ser el anticristo. Todas esas cosas descártenla, pero completamente, porque la Biblia no avala nada de eso. Incluso hay profetas que dicen con fecha qué día va a venir el Señor. Hay que descartarlo, porque una cosa es que alguien crea que va a venir y se equivoque, pero realmente asegurar algo, entonces es algo que no avala la Escritura, porque la profecía ya está escrita acá, está toda la profecía acá. Profetas, a otros evangelistas. El evangelista, cuando nosotros vemos acá evangelista, ¿qué nos viene a la cabeza al tiro? Nos viene alguien como Billy Graham o Gigi Ávila. Ellos eran evangelistas. Pero en esa época los evangelistas eran personas que hablaban en forma personal acerca de Cristo. Eran misioneros también. Viajaban a una ciudad y le hablaban a las personas de Cristo. Algunos lo escuchaban grupos de personas o una sola persona. Un evangelista es quien predica el evangelio. Ahora, personas como Gigi Ávila y Billy Graham, ¿eran evangelistas? Claro que sí, y tremendos evangelistas de Dios. Pero
siempre se está la idea de que el evangelista necesariamente está como en un escenario predicándole a la gente. El evangelista hace su labor cada día, a diario, con todas las personas. Y a otros pastores y maestros. Otra cosa interesante, el pastor debe ser maestro. Por eso que está ahí, pastor y maestro. Puede haber muy buen maestro. Gracias a Dios, nosotros contamos con un muy buen maestro acá en Santiago Majanaín, pero él no es pastor. Y sería un error tremendo que una persona que solamente es maestro fuera pastor. Ahora, ¿puede ser un pastor y evangelista? Sí. Pero la idea es que siempre el pastor sea maestro también. ¿Cierto? Pero un maestro no necesariamente puede ser un pastor. Un evangelista puede ser un pastor si Dios también le dio el don de pastorado. Raúl Riz, él es evangelista y es pastor, pero también es maestro. Tiene hartos dones. Pero también tiene muchos dones que no están en él. Y por eso que el ministerio se desarrolla, porque hay personas que Dios pone a su lado para servir. Acá tenemos los dones de autoridad, que es una autoridad no jerárquica, sino es una autoridad espiritual. Porque nosotros no encontramos una autoridad jerárquica en la Escritura, como muchas veces hemos visto también en la historia de la Iglesia, los obispos, cardenales. Los cardenales no sé de dónde salieron. Sé que hay unas flores que se llaman cardenales, porque obispo sale en la Escritura, pero los cardenales, obispos, nuncios y todo eso, esos son títulos dados por hombres a hombres, porque los hombres aman los títulos. Hay algunos que si no le dice uno pastor, se enojan y te dicen, dime pastor. Los hombres aman o amamos los títulos. Lo interesante es que ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de estos amaban los títulos, porque ellos se llaman por nombre. Dice yo Juan, yo Pablo, yo Pedro. Pablo lo dice yo apóstol, bueno, dice yo apóstol, pero después dice como un abortivo, o sea, da a entender que soy el último de los apóstoles. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios, él mismo constituyó Jesucristo a unos apóstoles para predicar el evangelio con poder como fueron los primeros? Aunque la palabra apóstol también significa enviado o embajador. Y en ese sentido alguien podría decir que un misionero es un apóstol. Pero acá nosotros sabemos claramente que son 12. Porque recuerden que en el cielo van a haber 12 columnas que son representados los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Son 12, no hay más. Porque el requisito era haber estado y haber conocido al Señor y haber estado frente a frente con el Señor. Pablo, cuando en el camino de Damasco tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Eso es un requisito, haber estado con el Señor. ¿Pero para qué constituyó Jesucristo, dio estos dones a hombres comunes y corrientes? ¿Para qué? Para la iglesia. ¿Y para qué dio estos dones y estas personas a la iglesia? Lo dice el 11. Lo dice el 12. A fin, mira, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es una de las labores más importantes de la iglesia? Edificar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia existe para dar gloria a Dios, la iglesia también predica el evangelio, pero una cosa fundamental de la existencia de la iglesia es, lo dice acá, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. ¿Qué significa perfeccionar? Madurar. Todos los creyentes debiéramos madurar. Es una tragedia que esté lleno de creyentes que son niños espirituales. Siempre están teniendo pataletas, siempre se están quejando, que no me llamaron porque estaba enfermo, que no me visitaron, que nadie me saludó, que siempre, y siempre están criticando a otros y están metiéndose en la vida de los demás, lo cual Pablo dice, no te metas en los asuntos que no son tuyos. Todos esos son niños espirituales y lamentablemente hay iglesias que existen como niños espirituales. Y cuando eso se toma en lugar de una iglesia, no hay crecimiento ni desarrollo. Porque incluso al que quiera desarrollarse o al espiritual, lo van a tratar muy mal. Porque muchas veces las personas quieren ser siempre niños. Es como cuando los niños quieren mandar, quieren llevarla, ¿cierto? Y hacen pataleta. Imagínate una iglesia llena de niños espirituales. ¿A dónde va a ir eso? Entonces, la idea, y por eso que nosotros en Santiago Majanaín llevamos a las personas a Cristo,
a Cristo. No llevamos las personas a nosotros, siempre las personas a Cristo. Yo soy solamente tengo un oficio que Dios me dio, soy solamente un canal por el cual Dios me puede usar para que las personas vayan a Cristo. Yo no soy el centro, yo no debo promoverme, yo debo promover al Señor. Y ustedes deben promover al Señor también. Entonces dice ahí, perfeccionar es madurar en Cristo, no quedarse eternamente como un niño espiritual. ¿Para qué? Pablo es muy didáctico. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No, yo creo que la salvación no se pierde, ahora creo que la salvación se pierde. No, yo creo esto, ahora no creo esto. Hoy en tal lugar están enseñando tal cosa. Hay un apóstol que dijo esto. Siempre dubitativo, siempre encontrando un lugar, siempre viendo algo nuevo porque son niños en la fe. Por eso dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctuar significa estar de un lado para otro, nunca estar sólido en algo, en una visión, en un concepto que Dios te ha dado. Para que ya no seamos fluctuantes, niños fluctuantes llevados por doquiera. Y fíjate, Pablo usa, ya no seamos, se incluye él. ¿Se dan cuenta? Y yo no veo a Pablo como un niño espiritual. ¿Se dan cuenta la actitud de un siervo? Increíble, uno aprende tanto de hombres de Dios reales. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Se dan cuenta ahí el concepto de la unidad? En la uniformidad, el Espíritu Santo crea la unidad. Es una característica, la unidad del Espíritu es una característica de una iglesia madura. Porque dentro del cuerpo de Cristo somos personas diferentes, algunas veces con intereses diferentes, con formas diferentes de pensar, con equipos de fútbol diferentes que le gustan. Somos diferentes, pero eso no significa que no tengamos unidad en el espíritu. Fíjense esto, las sectas siempre buscan el control y la uniformidad para quitar la voluntad de sus seguidores. Siempre los lugares donde está el concepto de control sobre las personas, tú vas a ver que hay muy pocas opiniones diversas. Y en el fondo no quieren ninguna opinión que no sea parte de lo que significa mantener el status quo de un sistema que si no estás dentro del sistema tal como está diseñado, entonces estás mal. Increíble, esas cosas se dan. Entonces, por eso lo que dice ahí, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, que la cabeza es Cristo. Siempre ha sido la cabeza Cristo. Es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la congregación, es la cabeza del ministerio. Es Cristo la cabeza, no el hombre. El hombre es alguien que administra un lugar que Dios le dio para llevar la gloria y a las personas al Señor y no a sí mismo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Lo que yo les hablaba de estas personas que a lo mejor les decían tenemos que ir todos a predicar y que algunos, oye, en realidad no me siento como, no sé, soy tímido, o esta persona de edad que decía que no puedo caminar mucho, todos, dice ahí, unidos entre sí por todas las coyunturas, dando a entender cada filamento, cada cosa, el cerebro, nuestro cuerpo, cada cosa es fundamental. Algunas son más visibles, otras no son visibles. Y tú puedes decir, no sirve. No, esto está de más. Algunos médicos un tiempo decían que algunas cosas que habían en el cuerpo humano estaban de más. Después se comprobó que nada está de más. Ellos lo que no tenían idea de lo que eran las cosas. Nada está de más. Algo a lo mejor nadie lo ve, pero Dios sabe. Y es parte fundamental porque nadie sobra. Nadie es menor ni es mayor. No hay una jerarquía desde el punto de vista humano. Hay una jerarquía espiritual y la jerarquía espiritual siempre te lleva a la humildad y a la mansedumbre. Nunca al orgullo y a estar sobre los demás. Entonces, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente.
no se hieren los unos a los otros, no se critican, no hacen eso, ¿no? Una iglesia madura no hace eso, porque uno sabe que cualquier labor que alguien haga y lo hace con el corazón es una labor que requiere muchas veces estar cansado, que es fácil es llegar y criticar. Es como algunas veces hacíamos, al principio hacíamos nosotros en pandemia, y vi en algunos lugares que se hacían las transmisiones y las personas reclamaban, no se escucha, pero de mala manera. Y si en el otro lado las personas, ¿sabes? Las personas que sirven, honrémosla orando por ellas. Y si yo voy a servir en algo, hónrenme a mí. Y si tú vas a servir en algo, honra y ora por la persona. Porque siempre va a haber un lugar donde Dios te quiere usar. Y cuando Dios usa a las personas, el cuerpo ora, protege y cuida a esa persona. Nos cuidamos los unos a los otros. No nos presionamos, no estamos buscando ser mejor ni más importante. Buscamos ser parte de la unidad. Incluso nos restamos algunas veces por el bien de la unidad. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según, mira, la actividad propia de cada miembro. ¿Te das cuenta la claridad? Hay una claridad acá. Entonces, ¿por qué tengo yo que estar criticando otro ministerio de otro lugar que a lo mejor es muy diferente al mío? Dios sabe por qué lo levantó, oro por el ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entre nosotros igual. Según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, el cemento de todo esto, el amor de Dios en medio nuestro, y ojalá que sea siempre una característica nuestra. Nosotros como Santiago Mahanaim tenemos 3 distintivos que son básicos. Liderazgo por influencia, que es precisamente no presionar, ni manipular, ni obligar nada a nadie. Si alguien quiere ayudar, bienvenido. Si en algún momento dice, oye, yo no quiero ayudar, no, me cansé con esto, no hay problema. La obra del Espíritu Santo, que Dios haga la obra en las personas. No tratemos de empujar cosas, dejemos que Dios haga la obra. Y gracia sobre gracia. ¿Qué significa gracia sobre gracia? Que nosotros siempre queremos restaurar. Nosotros nunca nos vamos a poner al lado del juicio. Siempre nos vamos a poner al lado de la restauración. Y siempre vamos a ver a alguien que si por algún motivo se apartó, se cayó o cayó las cosas más terribles y quiere volver al Señor, nosotros vamos a tender las manos para restaurar. Porque si yo estoy en ese lugar, me gustaría que me recibieran de la misma forma y no con juicio y con oprobio. Eso es, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracias por los que hoy día pudieron llegar hasta acá y también gracias por los que van a escuchar en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.